Todo conflicto posee una génesis y las tensiones entre Rusia, Ucrania y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, no son la excepción. En el año 2014, Viktor Yanukovych, presidente electo de Ucrania, era derrocado en una serie de manifestaciones avaladas por Occidente y conocidas como Euromaidán. Luego, un referéndum en la península de Crimea determinaba la incorporación de esta zona a la Federación Rusa. El resultado no fue bien recibido por Estados Unidos y sus aliados. Entonces, desde ese momento, las tensiones entre la OTAN, encabezada por Washington, el Ejecutivo de Ucrania y Moscú, no han hecho sino agravarse con el paso del tiempo. Durante los últimos meses, el conflicto en la región del Donbass se ha recrudecido y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado sin ninguna prueba que el Kremlin ha enviado tanques y artillería a las áreas controladas por las milicias populares. Lo que sí es cierto es que la alianza militar expande su influencia cada vez más cerca de las fronteras con Rusia, algo que este último ve como una amenaza a sus intereses y su soberanía nacional. Tensiones en el Báltico, la amenaza expansionista de la OTAN. Pongamos el punto en la I. Orígenes del conflicto en el Donbass pueden ubicarse a principios de los años 90 del siglo pasado. En 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, las regiones de Crimea, Donetsk y Lugansk le habían pedido al entonces presidente ruso Boris Yeltsin que las mantuviera como parte de Rusia y no las entregara a Ucrania, según reveló el jefe de la administración presidencial para la época, Sergei Filatov. En febrero de 2018, el entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, firmó la llamada Ley de Reintegración del Donbass. La norma acusaba a Rusia de ser un estado agresor y se creó una sede conjunta de los militares de la nación para atacar a las autodenominadas repúblicas independentistas de Donetsk y Lugansk, que no reconocían a Poroshenko como jefe de estado. El mandatario había asumido el poder tras un golpe de estado al presidente Viktor Yanukovych en 2014. En marzo de ese año surgieron manifestaciones contrarias al gobierno de Kiev, que desencadenaron en un enfrentamiento armado. Según un balance de la ONU, murieron unas 13.000 personas en esa escalada de violencia. El 6 de junio se reunieron por primera vez los máximos representantes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia para hallarle una solución política al conflicto bélico en el Donbass. De ahí surge el denominado Cuarteto de Normandía, que opera principalmente a través de llamadas telefónicas entre los 4 gobernantes y sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores. Volvieron a encontrarse los días 16 y 17 de octubre en Milán, Italia, y del 11 al 12 de febrero de 2015 en Minsk, Bielorrusia, contexto en el cual se firmó el denominado Acuerdo de Minsk. En julio de ese mismo año, 2.000 tropas de 18 países participaron en maniobras militares en Kiev, puestas en marcha por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. En abril de 2019, el presidente Vladimir Putin emitió un decreto para que los habitantes del Donbass adquirieran la ciudadanía rusa. El objetivo fue facilitar su paso al territorio del gigante eslavo, por razones humanitarias. El 27 de julio de 2020, los altos mandos de las tropas emitieron una orden sobre el acatamiento del régimen de cese del fuego a lo largo de la línea de confrontación. Putin y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky valoraron de positivas las medidas adicionales que han permitido la nueva tregua. El pasado 10 de marzo, Andrei Yermak, jefe de la oficina de Zelensky, confirmó que el gobierno de Kiev preparó un plan junto a Alemania y Francia para resolver el conflicto en el Donbass y espera que Rusia se sume a esta nueva hoja de ruta para consolidar la paz en el territorio. Yermak manifestó el deseo de que la nueva medida se convierta en tema de discusión durante una próxima reunión del Cuarteto de Normandía, pautada para los próximos meses mediante videoconferencia. El pasado 2 de abril, el presidente Zelensky acusó a Moscú de posicionar sus tropas en la frontera con Ucrania, en especial en la región de Crimea. Tras la noticia, reaccionó Estados Unidos y su brazo armado, la OTAN. La administración Biden le advirtió al Kremlin que no debía intimidar ni intervenir en la soberanía de Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió por su parte que cualquier movimiento en falso de las tropas ucranianas en el Donbass derivaría en un conflicto candente. Explicó que el despliegue de efectivos
efectivos rusos en la zona no era sino una estrategia para garantizar la seguridad fronteriza. Desde entonces, la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia se ha visto agudizada durante los últimos meses. El gobierno de Ucrania declaró el pasado 1 de diciembre que la OTAN debería preparar sanciones económicas contra Rusia como medida disuasiva ante el presunto intento del Kremlin de invadir a la ex república soviética. Aunque no existen evidencias que avalen tales afirmaciones, los gobiernos alineados a la Alianza Atlántica estiman que la supuesta invasión rusa podría darse a principios del año 2022. Por su parte, desde el Kremlin han desestimado estas acusaciones y han instado a todas las partes a mantener la cabeza fría. ¿Busca la OTAN sacar ventaja de estas acusaciones? Es parte de la estrategia de doble pinza que ha activado Occidente. Entendamos que se trata de Estados Unidos y sus aliados europeos. Es una estrategia de presión directamente contra Rusia, que primero crearon, por supuesto, una crisis artificial de índole migratoria entre Polonia y Bielorrusia. Y la otra pinza es esta insostenible amenaza de una supuesta invasión militar por parte de Rusia a Ucrania. Son estas crisis artificiales que realmente pues son parte de la jugada de los demócratas siempre enfilados contra Rusia, particularmente en esta ecuación en la que Joseph Biden está llegando al primer año de su gobierno sin ninguna popularidad, sin ningún éxito que mostrarle a su país, a sus ciudadanos, tampoco al mundo, después de la jugada sucia que le hizo a Francia con la venta de submarinos a Australia y que lo enemistó realmente con sus socios europeos. Pero sobre todo lo que pesa es esta percepción de fracaso ante Afganistán por el retiro después de 20 años de estar allí. De modo que Biden tiene que mostrar una imagen de fortaleza ante sus ciudadanos y al mundo a un año exactamente de que se realicen las elecciones legislativas, donde se está jugando, por supuesto, la presencia de liderazgo de los demócratas en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Este es el contexto en el que se da toda esta guerra de mentiras. Rusia entregó oficialmente a Estados Unidos sus propuestas sobre las garantías de seguridad para evitar que la OTAN se siga acercando más a sus fronteras y emplace armamento ofensivo en Ucrania y otros países vecinos. Denuncia un potencial peligro de las maniobras militares que la Alianza Atlántica realiza en sus fronteras. El mandatario ruso Vladimir Putin ha enfatizado que sigue una política pacífica, pero tiene derecho a garantizar su seguridad a mediano y largo plazo. Washington y sus aliados de la OTAN deberían detener inmediatamente las frecuentes acciones hostiles contra nuestro país, como ejercicios militares no programados, encuentros peligrosos, maniobras de buques de guerra y aviones, y detener la asimilación militar del territorio ucraniano. Bueno, en primer lugar, Estados Unidos busca reposicionarse ante sus aliados europeos en medio de una pandemia que afectó muchísimo la economía, obviamente, internacional, pero de la superpotencia militar. Y por otro lado, como decíamos, él busca posicionarse políticamente ante la gran polarización interna que vive Estados Unidos, donde vimos que el 6 de enero de este año que está por concluir, grupos simpatizantes de los 74 millones de simpatizantes de John Trump tomaron el Capitolio. Esa tremenda polarización es la que quieren borrar del mapa y que se vuelva a presentar unos Estados Unidos fuertes. ¿Y cómo lo hacen? Activando ese músculo militar que obviamente ha sido la OTAN, creada ex profeso después de la Segunda Guerra Mundial, para presentarle a la entonces Unión Soviética un frente armado
de los aliados, ¿no? La Alianza Atlántica desde hace años ha estado extendiendo su área de influencia en las ex repúblicas soviéticas e incorporando cada vez más a naciones cercanas a Rusia. Una trama que el Kremlin ha denunciado. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha enfatizado que si Estados Unidos rechaza las garantías de seguridad propuestas por Moscú, habrá un deterioro de la situación que podría desembocar en una nueva crisis de misiles en Europa. El 14 de mayo de 1955 fue firmado en la ciudad polaca de Varsovia el pacto con el que iniciaron las tensiones entre la entonces Unión Soviética y la OTAN. Denominado oficialmente Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, el acuerdo militar fue adoptado por el campo socialista de Europa del Este como un medio para equilibrar el poder otantista. Con la disolución de la URSS, la Alianza Atlántica se enfrentaba a una nueva realidad, el reordenamiento geopolítico posguerra fría. En tiempos recientes, la expansión de la OTAN hacia el denominado espacio postsoviético ha supuesto una amenaza para Rusia, aunque la organización intente demostrar lo contrario. La inclusión de naciones del antiguo campo socialista en el seno de la organización militar, como Hungría, Polonia y República Checa en 1999, Eslovenia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania en 2004 y Croacia y Albania en 2009 estaba enmarcada en contener lo que los miembros del ente consideran un expansionismo ruso. Durante los últimos años, la OTAN y Moscú han protagonizado una escalada de tensiones. Con la adhesión de Crimea a Rusia, las confrontaciones se han acrecentado por la negativa de los miembros de la Alianza Atlántica a reconocer la reinserción de la mencionada península como parte del gigante eslavo. En este contexto, la OTAN ha venido ejerciendo presión cerca de las fronteras rusas, sobre todo desde países bálticos como Polonia, donde posee una fuerte presencia militar con al menos 4.500 soldados estadounidenses. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró el pasado 9 de febrero que la organización militar pretende expandirse hacia el Mar Negro. El anuncio lo hizo tras reunirse con el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal. Por su parte, el jefe de la delegación de control de armas de Rusia, Konstantin Gavrilov, durante el seminario de doctrina militar de alto nivel coordinado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, alertó sobre las intenciones expansionistas de la OTAN por las fronteras de su país. El funcionario ruso aseveró que Moscú no busca la confrontación ni la escalada de tensiones, sino que apunta a desarrollar un diálogo constructivo con la alianza guerrerista. En la conferencia de seguridad de Múnich del pasado mes de febrero, Stoltenberg aseguró que el orden internacional enfrenta el desafío de poderes autoritarios, en clara referencia a Rusia y China, mientras hacía un llamado a la comunidad internacional a hacerles frente. La Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, votó a favor de un proyecto de ley presentado por Zelensky que permitirá el despliegue de tropas extranjeras en el país para el próximo año 2022. Todo esto mientras el apoyo del Reino Unido aumentó a 3.500 millones de euros, mientras han aseverado que ayudarán al país báltico a construir 2 bases navales. Washington, por su parte, sigue enviando misiles antitanques Javelin, mientras continúan reiterando su amplio apoyo a Kiev. Hemos enviado un mensaje unido muy claro a Vladimir Putin desde esta reunión del G7 y queremos que Rusia detenga su agresión con respecto a Ucrania. Tenemos muy claro que habrían graves consecuencias si esa incursión tuviera lugar. Se trata de disuadir a Rusia de tomar esa acción. Ucrania debe ser apoyada por todos los medios. Lituania está preparada para hacer eso, incluida la transferencia de armas letales. Las demandas de Rusia son la fragmentación de la OTAN, es el debilitamiento de Europa del Este y la eliminación de la participación de Estados Unidos en esta región.
Controlar la seguridad de la zona lo está haciendo desde luego con la sumisa adhesión de países que no logran definir su rol en la Unión Europea, como son Polonia, Hungría y por supuesto Ucrania. Tampoco hay que olvidar lo que significa Ucrania. Ucrania tiene una gran importancia geoestratégica por su ubicación en el este europeo, pero además sus casi 45 millones de habitantes son un mercado potencial para esa Europa comunitaria que está en una crisis económica tremenda, agudizada por el Brexit, por la salida de Reino Unido. Y ya que mencionábamos Reino Unido, por supuesto que ellos también tienen intereses y de ahí que inviertan económicamente en esa zona estratégica que está desafiando abiertamente a Rusia en sus fronteras, ¿no? El comandante de la Operación de Fuerzas Conjuntas de Ucrania, Oleksandr Pavlyuk, anunció oficialmente que los militares ucranianos podrán abrir fuego en Donbass sin acuerdo con el gobierno central en Kiev. La decisión contradice los términos de alto al fuego del año 2020 entre este gobierno y las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado que Ucrania fomenta todo tipo de historias de terror sobre la supuesta amenaza rusa con el fin de desviar la atención y no cumplir los acuerdos de Minsk. Proponemos dejar constancia de que Rusia y Estados Unidos no se consideran adversarios y que las situaciones problemáticas se resolverán mediante el uso de mecanismos de consulta bilaterales y multilaterales. También es importante confirmar el principio de no injerencia en los asuntos internos. Le dejé absolutamente claro al presidente Putin, y esto es lo último que diré: si toma medidas sobre Ucrania, las consecuencias para su economía serán devastadoras. Número 1. Número 2. Encontraremos lo que se requiera para enviar más tropas estadounidenses y de la OTAN al flanco este, el B9 y todos aquellos países de la organización donde tenemos la obligación sagrada de defenderlos contra cualquier ataque de Rusia. Y número 3. El impacto de todo eso en Rusia, su actitud y el resto de su visión mundial cambiará notablemente. Pagará un precio terrible. El presidente ruso Vladimir Putin ha señalado que no hay otra alternativa a los acuerdos de Minsk, los cuales siguen siendo la base fundamental para resolver el conflicto de manera pacífica entre los países. Para la Organización Atlántica, liderada por Estados Unidos, parece no existir ningún límite y mantiene su expansión hacia el este de Europa, con miras a seguir cercando geopolíticamente a Moscú. Otra amenaza clave es la eventual apertura del gasoducto Nord Stream 2, un proyecto conjunto entre Rusia y Alemania que permitiría la entrada de gas ruso a toda la red europea. Acompañada de una narrativa antirrusa y medidas coercitivas unilaterales, la Unión Europea y Estados Unidos tratan de atacar a Rusia, más que defender a Ucrania, y con ello justificar un expansionismo otanista cada vez más evidente. Pusimos el punto a la I.